Bienvenidos al Diplomado del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, regulado por la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. En esta oportunidad está siendo organizado por el Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico en el marco de la mejora de capacidades de todos sus usuarios. Mi nombre es Gustavo Rico, les voy a acompañar a lo largo de todas estas sesiones. Tenemos 7 sesiones en las cuales vamos a ir desarrollando el tema del sistema administrativo de recursos humanos. En este primer módulo tocaremos consideraciones generales. Hablaremos un poco de los antecedentes históricos del servicio civil en nuestro país, las fallas, retrocesos, así como también los avances que ha tenido a lo largo de todos estos años. Asimismo, tocaremos los regímenes generales, antes de ingresar a analizar la Ley 30.057 y su reglamento, y las disposiciones que se encuentran vigentes de manera transversal en todos los regímenes laborales. Es necesario hacer una pequeña introducción de los 3 regímenes más destacables o más genéricos dentro de la administración pública de nuestro país. Estamos hablando del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728 y 1057, régimen CAS. Asimismo, hablaremos un poco de la disposición legal que se acaba de emitir, se acaba de publicar en el Diario Oficial del Peruano el día 9 de marzo, cuya vigencia entró el 10 de marzo del presente año. Tocaremos también algunas consideraciones al respecto. ¿Qué tocaremos? En esta primera sesión abarcaremos 4 cápsulas. En un primer momento hablaremos del marco histórico. Partiremos desde los años 50 hasta la actualidad, ir viendo cómo el régimen del servicio civil o el servicio civil peruano ha tenido golpes, ha tenido avances. Asimismo, ver cómo el desarrollo histórico de las normativas respecto a este sistema administrativo y cómo con el tiempo ha ido ocupando un lugar con la finalidad de ordenar de alguna manera y profesionalizar el servicio civil en bien de los ciudadanos. Entonces, en una segunda cápsula tocaremos lo que es la casuística relevante del régimen laboral 276. Asimismo, tocaremos un poco de historia en este régimen laboral. Recuerden que este régimen es el único régimen, sin contar el régimen del servicio civil, régimen estatutario, es decir, el régimen que tiene carrera. Luego, en una tercera cápsula, abordaremos casuística relevante del régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 728, régimen de la actividad privada aplicable en el sector público. Finalmente, tocaremos el Decreto Legislativo 1057, conocido comúnmente en la sociedad, en el foro jurídico, como régimen CAS. Y ustedes dirán, pero este diplomado debe de estar actualizado. ¿Por qué se toca una cápsula dedicada única y exclusivamente al régimen CAS? Bueno, en efecto, amigos, sin embargo, es necesario conocer en esta primera sesión un panorama general de los regímenes generales para ver cuál es la visión de la ley del servicio civil. Una visión unificadora, una visión de orden en cuanto al tema del sistema administrativo de recursos humanos, teniendo como base principal, entre otros principios, la meritocracia. Acompáñame. Marco histórico del empleo público peruano. Cápsula 1. Es necesario partir de la génesis o de las intenciones que tenía en su momento las autoridades para generar una política pública o para generar una cuasi política pública de lo que es el servicio civil. Para ello nos vamos a 1937, donde se crea la Intendencia General de Hacienda, intendencia que en su momento estaba a cargo del Ministerio de Hacienda, lo que hoy vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Intendencia que tenía como finalidad, de alguna manera, crear una normativa vinculada al servicio civil y a normas de escalafón. Posteriormente pasaron los años y esta intendencia pasó a ser parte del Ministerio de Justicia en ese momento. Y de esta manera se pasó a llamar Dirección del Servicio Civil y Escalafón. Pasaron los años y en 1950, y acá es
un hito importante para la administración pública en lo que se refiere al sistema administrativo de recursos humanos, por primera vez en el Estado peruano se aprueba la Ley de Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, y por primera vez se habla de un régimen laboral en el Estado con carrera, es decir, con la intención de hacer carrera en el sector público. Pasan los años y nos vamos a 1958. En 1958 se crea el Consejo Nacional del Servicio Civil y el Instituto Peruano de Administración Pública. El Consejo Nacional del Servicio Civil es aquel órgano que en su momento también veía en primera instancia los temas de responsabilidad administrativa disciplinaria. Cuestión interesante. También este Consejo Nacional del Servicio Civil estaba integrado, bueno, por una parte del Estado, representado por el Ministerio de Justicia. Asimismo tenía un representante de los trabajadores. Miren esa curiosidad. Un trabajador cuyo requisito era tener más de 15 años de servicio al Estado. Era una especie de un consejo paritario. Los trabajadores tenían su representación en este consejo. Sigamos viendo la línea de tiempo. Año 1968. Se crea la Escuela Superior de Administración Pública. Posteriormente, esta escuela es transformada en el Instituto Nacional de Administración Pública, conocida como el INAP, en 1973. Y luego este instituto, vamos a ver más adelante, pero hago el énfasis en este momento, este instituto se convierte en lo que en su momento fue el INAP, la Escuela Nacional de Administración Pública. Año 1969, se crea la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Administración Pública. Por un lado, racionalización para ver el tema de una normativa, la política en cuanto a las remuneraciones de las planillas de la administración pública, y por otro lado, ver el tema de las capacidades de los servidores en ese momento. Año 1978. Recuerden que en aquellas fechas se aprueba el Decreto Ley 22404. Esta es una de las primeras normas que regula el tema del régimen de remuneraciones en el sector público. Y ya en el año 1979, con una constitución nueva, pasa algo muy importante en lo que es el sistema administrativo de recursos humanos, o al menos el servicio civil entendido como sistema. Toda vez que se pone a la carrera administrativa al servicio civil con rango constitucional. Y se establece varios aspectos. Uno de los más resaltantes es la estabilidad laboral absoluta y un régimen salarial único, ¿no? Una escala salarial en función a la jerarquía asignada a los altos cargos políticos de los funcionarios de los 3 niveles del Estado. Entonces, y de ahí viene la idea un poco. Ustedes recordarán y conocerán también a aquellos amigos, aquellos colegas, 276, que sienten de alguna manera que la plaza es suya, es de su propiedad. Y esto es de alguna manera porque la concepción antigua en aquella época era de que regía la estabilidad laboral absoluta para este régimen laboral. Entonces, la única manera para yo poder cesar a un trabajador bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 276 era fallecimiento, lo otro era un procedimiento administrativo disciplinario. Había otras causas de extinción, pero esas eran las más primordiales. Por el parte del empleador, necesariamente tenía que haber causa justa y un procedimiento administrativo disciplinario. Hitos del servicio civil. Para ser más puntuales, vamos a tocar justamente los que están con un círculo rojo. A ver, en el año 1984, recordarán ustedes que se aprobó el Decreto Legislativo 276. Habíamos mencionado que este decreto legislativo es aquel régimen estatutario, un régimen donde se puede hacer progresión en la carrera, un régimen que en virtud de lo establecido incluso con el rango constitucional otorgado por la Constitución de 1979, tendría estabilidad absoluta. La única manera para poder desvincular a un 276, incluso hasta la actualidad, son un procedimiento administrativo disciplinario por una falta grave. Luego, en el año 1998, la autoridad del INAP comienza a tener una presencia muy relevante
en cuanto al Consejo de Ministros. Tanto es así que justamente en el pie de página dejamos la referencia, y también hay un artículo muy interesante al respecto sobre Mayén Ugarte, respecto a la historia del servicio civil. Se menciona que tanta fue la posición relevante del presidente del INAP, o director del INAP, que se le otorgó el rango de ministro en su momento. Luego, en el año 1991, se acepta de alguna manera la aplicación del régimen laboral de la actividad privada, aplicación al sector público. ¿Por qué? Porque se partía de alguna manera de la idea, de la percepción que los mejores profesionales estaban en el sector público. Y para poder captar ese talento, la única manera era incrementar las remuneraciones. ¿Y cómo puedo incrementar las remuneraciones? En efecto, ¿puedo incrementar las remuneraciones 276? Ya no puedo incrementar esas remuneraciones. ¿Por qué? Porque en ese momento también existe una normativa que es la ley de presupuesto, el cual restringe el tema de incrementos salariales. Entonces, con esta introducción en el año 93 entenderán ustedes un contexto político y económico diferente, una constitución diferente, un modelo neoliberal. Entonces, se permite que ingrese personal bajo el régimen laboral de la actividad privada para captar mejor personal. En el año 1995 se cierra el Instituto Nacional de la Administración Pública, un primer golpe al servicio civil. Al cerrarse el INAP, se cierra una de las autoridades que estaba liderando o que de alguna manera eran el referente en el servicio civil. Y tan importante era la labor del INAP, señores, porque incluso hasta la fecha se sigue utilizando una normativa del INAP. Cuando toquemos el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, ustedes podrán advertir una directiva de desplazamiento. Directiva que fue aprobada en el año 92 justamente por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Sigamos, pasan los años y en el año 2004 se hace la aprobación de la Ley Marco del Empleo Público. Pero un momentito, entre el año 93 y el año 94 pasaron muchas cosas. Ustedes recordarán también a nivel laboral que existió una posición en aquel momento, una posición política de rediseñar el Estado, rediseñar la planilla. Tanto es así que existieron más compra de renuncias, los famosos despidos masivos. Se menciona que entre el año 93 y el año 94 se redujo la planilla de pagos entre un 13 a 14%. Situación que a la larga nos ha traído mayor contingencia, porque ustedes recordarán que luego salieron primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta lista. ¿De quién? De aquellas personas que en su momento, supuestamente, en virtud a la supuesta compra de renuncia, ¿no? Entonces ya hay pronunciamiento al respecto, incluso el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, que insta al Ministerio de Trabajo a recolocar a estos trabajadores. Entonces, por un lado, ya no podría contratar como trabajador 276, porque existía la ley de presupuesto que generaba austeridad en cuanto a las planillas de pago. Por otro lado, tenía trabajadores 728 para captar a los mejores profesionales del sector privado, porque en comparación remunerativa de un trabajador 276 a un trabajador 728, es evidente que el trabajador bajo el régimen laboral 728 se encontraba en ventaja. Entonces, existía todavía necesidad de contar con más capital humano, con más personal en la administración pública. Y una de las medidas de contratación era el famoso servicio no personal, que a la fecha existe, no lo podemos negar, son los famosos locadores de servicio. Entonces, ya empezamos a visorar de alguna manera aquellas irregularidades que con el tiempo pueden generar contingencias. En efecto, resulta que desde la contratación de los SNPs comenzaba a realizarse como una especie de efecto bola de nieve, porque a medida que las entidades del Estado contrataban bajo este régimen de naturaleza civil, se iba desnaturalizando, porque en efecto nadie dice que no está mal contratar locadores de servicio hasta en la fecha, pero si el servicio es específico y si es que no se desnaturaliza.
Me explico. En la relación laboral debe primar tres características, tres elementos. Recordemos: prestación personal, remuneración y subordinación. En el caso de los SNP o locadores de servicio en estricto sensu, debería únicamente haber una prestación personal y una contraprestación por dicho servicio, más no una subordinación. Cuando existe la subordinación, y en mérito al principio de primacía de la realidad, esta persona puede ejercer su derecho de acción, tocarle la puerta al Poder Judicial o, de ser el caso, al Tribunal Constitucional, y solicitar la reincorporación laboral, reconocimiento del vínculo laboral y reincorporación laboral, o en su defecto una indemnización. Entonces esta bola de nieve iba creciendo, año 93, 94, 95, 96, fue avanzando tanto hasta que se dieron cuenta que eran tantas las demandas laborales que tenía que afrontar el Estado y tanto el costo que tenía que ser asumido por el Estado en calidad de empleador, que generaba una contingencia no solamente económica, sino también política. Entonces, ese es uno de los fracasos en cuanto al permitir, al ser permisible en la introducción de un régimen de naturaleza civil que en la práctica se desnaturaliza. Luego, año 2004, se crea la Ley Marco del Empleo Público, una de las normas que de alguna manera nos introduce a la visión de lo que se buscaba del régimen del servicio civil. Un régimen ordenado, un régimen que me entregue principios, deberes, prohibiciones de los servidores públicos, un régimen que haga una clasificación de servidores, clasificación de funcionarios. Se menciona incluso que este es uno de las primeras pinceladas del régimen del servicio civil, de una de las primeras políticas que se trata de implementar. Lamentablemente quedó solamente en la ley, pero las políticas que debió desarrollarse en virtud de esta ley fracasaron por falta de decisión política. Por eso se menciona también que esta ley es el inicio del servicio civil, pero le faltaría de alguna manera los dientes, la fuerza para hacer el hito histórico de lo que se conoce hoy como la Ley 30057. En el año 2008 pasa algo muy particular. Año 2008, ustedes recordarán, vamos a contextualizar un poco, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y dentro de los requerimientos que nos hacía los Estados Unidos para la suscripción de este tratado, era ordenar la casa de la planilla en la administración pública. Es ordenar esta bola de nieve que con lo largo de los años cada vez era más y más grande. Entonces, tomaron como salida inmediata, como remedio inmediato, crear un régimen especial y temporal. Un régimen que, si bien es cierto, no le daban la connotación de régimen laboral, pero que le daban ciertos derechos, ciertos rasgos de laboralidad. Un régimen que no te daba 30 días de vacaciones, sino te daba a lo sumo 15 días. Un régimen que de alguna manera tenía los derechos limitados. Es así que nace, ustedes también pueden revisar la bibliografía que se está poniendo en la fuente, que nace el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 1057, conocido como régimen CAS. Es así que nace el CAS, en virtud a el requerimiento para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, este CAS posteriormente tuvo una acción de inconstitucionalidad, por el Tribunal Constitucional se le otorgó más derechos. En el año 2012 se emitió una ley de eliminación progresiva del régimen. Y bueno, hace poco, como habíamos mencionado al inicio de esta sesión, se acaba de emitir la ley que regula la no discriminación del régimen CAS con el régimen laboral 728 y 276, tratando de alguna manera hacerlo indefinido. En su momento tocaremos con mayor detenimiento este punto. Continuamos con la línea de tiempo. Año 2013. En el mes de julio del año 2013 se aprueba la Ley del Servicio Civil. Y ustedes dirán, doctor Gustavo, se ha olvidado de un punto importante. Se aprueba la Ley del Servicio Civil, pero ¿quién rige la política? ¿Quién va a administrar la política? Buen punto. En el año 2008
Mediante el decreto legislativo 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ente rector de todo el sistema administrativo de recursos humanos. Sistema administrativo que está conformado por 7 subsistemas, que lo vamos a ver durante el desarrollo de todo el diploma. Entonces ya tenemos una nueva cabeza que va a liderar la reforma del servicio civil, en virtud también de esta política de cambio que se genera a raíz de la modernización del Estado, porque el servicio civil meritocrático forma parte del pilar de esta política de modernización del Estado. Entonces, año 2008, hitos importantes: creación del CAS 1, segundo hito importante, la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el año 2013, que recién se aprueba la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Y al año siguiente, en el mes, justamente el mes de junio del año 2014, se aprueba su reglamento, el Reglamento del Servicio Civil, con la finalidad de poder darle herramientas, disposiciones a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, porque de nada servía tener una entidad, ente rector de un sistema administrativo, pero que no tenga el poder de regulación, el poder de supervisión y el poder de generar políticas públicas, ¿no? Entonces, con la ley 30057, de alguna manera, se empieza a hablar de la implementación del sistema administrativo de recursos humanos en cada entidad del Estado. Tanto es así que en su momento se puso en una de las disposiciones complementarias transitorias plazo para la implementación de todas las entidades del régimen, todas las entidades del Estado. 31 de diciembre del año 2018. Ese era el plazo. Luego fue modificado. Entonces, de lo que hemos podido ver hasta el momento, el servicio civil en el Estado peruano ha tenido varios golpes. Asimismo, una de las características que se puede identificar es el desorden. No ha existido uniformidad, existe una dispersión de normas, existe también causas que han generado contingencias a lo largo del tiempo. Entonces, esta filmina, extraída justamente de Mayén Ugarte, en una de sus exposiciones que ha tenido en el Congreso Internacional del CLAD, se menciona causas y efectos que han repercutido en el servicio civil. Causas: sistema de pensiones 2530, años 70 y 80. ¿Cuáles son los efectos en el servicio civil? Bueno, se congelaron los salarios. Al congelarse los salarios, de alguna manera, se propició de que el régimen laboral del decreto legislativo 276 no sea tan atractivo. Y ustedes recordarán que optaron por el régimen laboral de la actividad privada. Segundo, se prohíbe ascensos. En efecto, se prohibió los ascensos y la progresión en la carrera en su momento, a través de leyes de presupuesto. Desaparece el INAP. Habíamos hablado, años 90, desaparece el INAP, una de las entidades que generaban la autoridad en el servicio civil peruano, y al desaparecer no hay política ni gestión de recursos humanos. Se pierde la información de recursos humanos, se abandona la gestión de recursos humanos. Tanto es así que se abandona que comienza a torpedearse el servicio civil con la contratación de FAC, con la contratación de consultores bajo convenios internacionales, PNUD, Banco Mundial, con la contratación de régimen laboral de la actividad privada al sector público y los famosos SNP o locadores de servicio. Entonces la contratación comenzó en abundancia, pero sin un orden, sin una visión, sin una carrera pública. Descentralización, en efecto. ¿Qué efecto generó la descentralización? Se pierde la información sobre características, número de pensiones, etc. Se llega al punto de que no se conoce el número de servidores ni los rubros pagados. Es decir, no hay una debida identificación de qué conceptos remunerativos el Estado peruano paga a sus servidores públicos. A ese nivel se ha llegado. Y acá voy a retroceder la filmina para mencionarles algo importante. En el año 85, y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque incluso hasta el año 2005 recordamos haber visto en alguna oportunidad un convenio colectivo algo similar. En el año 85, el Decreto Supremo 070-85, se le faculta a las municipalidades a negociar convenios colectivos con cargos a sus ingresos.
Y esto generó una distorsión enorme en la planilla de pagos, año 85. ¿Por qué? Porque tanto es así que se negociaba conceptos económicos sin tener en cuenta equilibrio presupuestal. Bueno, en el año 85 no estaban los principios rectores como los que están reiterativos en las leyes de presupuesto actualmente. Pero no solamente ello, sino en el año 85 era factible negociar, dejar en herencia, ojo, dejar en herencia el puesto de trabajo ante el fallecimiento del trabajador. Gustavo Rico fallece y deja en herencia su puesto a su hijo mayor. A ese nivel de negociaciones colectivas se ha llegado en la administración pública del Estado peruano, e incluso en el año 2005, como les comentaba, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se vio en algún momento, en vista de la causa, un convenio colectivo con tal naturaleza. Es decir, se podía negociar como herencia los puestos ante el fallecimiento del trabajador. Situación que es descabellada, ¿no? Porque la negociación colectiva está con la finalidad de poder negociar conceptos económicos, en su defecto condiciones de trabajo. Y dejar como herencia un puesto de trabajo no cumple ninguna de las dos características. Continuamos. Cerramos el paréntesis. Ese era un comentario que no quería dejar pasar la oportunidad y ustedes se lo pueden llevar como experiencia. Crisis fiscal en los años 70 y 80. Se hablaba de los despidos masivos, ¿no? Recuerden ustedes que esta intención de poder reducir la planilla de pagos, o sea, por un lado buscaba reducir la planilla de pagos de los trabajadores 276. Hasta la fecha se ha venido haciendo, ¿no? Años anteriores incluso se ha incentivado que los trabajadores 276 pidan de alguna manera, tengan de alguna manera un incentivo económico para que puedan desvincularse. Despidos masivos legalmente mal sustentados, contingencia judicial. A la fecha todavía encontramos reincorporados judiciales por estas listas en la época de los 90. Hay una desprofesionalización de la carrera por compra indiscriminada de renuncias. Así es, ¿no? Lo que busca y el nuevo panorama de la Ley de Servicio Civil, uno de los puntos importantes es profesionalizar la carrera, de mérito también a la meritocracia. ¿Por qué? Porque si tenemos servidores debidamente capacitados, profesionales idóneos, el efecto inmediato es el bienestar al ciudadano. ¿Por qué? Porque el Estado, en calidad de prestador de bienes y servicios, necesita, para que el aparato estatal se mueva de manera adecuada, tener profesionales competentes e idóneos. Bajo este contexto histórico, a grandes rasgos, que se ha podido desarrollar en estos minutos, corresponde hacer una breve síntesis. A la fecha, este cuadro resume los regímenes generales, las carreras especiales y otros tipos de vinculación. Regímenes generales: Decreto Legislativo 276, 728 y 1057, conocido como CAS. Carreras especiales: bueno, tenemos la carrera del magisterio, la carrera del profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, fiscales, servidores penitenciarios, militares y policías. Otros, bueno, en otros podríamos considerar dos grandes grupos, ¿no? Los que sin carrera pero con vínculo laboral. Ustedes recordarán quiénes son ellos. Son los gerentes públicos, regulados por el Decreto Legislativo 1024. El Decreto Legislativo 1023 crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, pero una vez creada la autoridad necesitaban de directivos competentes. Entonces, una de las ideas era crear también un cuerpo de gerentes públicos que estén a la altura y apoyen, reúnan esfuerzos para la implementación de este nuevo modelo, de esta nueva política. Por eso es que se creó el cuerpo de gerentes públicos, es decir, profesionales que sin carrera, pero que tienen vínculo laboral. Luego tenemos aquellos profesionales sin carrera, pero con vínculo de naturaleza civil. Y ahí vamos a encontrar, también se mencionó en la línea de tiempo, aquellos trabajadores, aquellas personas contratadas bajo el régimen FAC, régimen PAC, o régimen de convenios internacionales, como el PNUD, Banco Mundial, entre otros. Y finalmente, aún tenemos, porque no hemos aprendido de la famosa bola de nieve que se había mencionado, las contingencias que esta genera, aún tenemos a la fecha los famosos locadores de servicio. De modo que ustedes pueden encontrar una variedad
de regímenes laborales, una dispersión de la normativa en derecho laboral público, y eso es que esa situación es la que la hace compleja, es una situación que requiere un orden y cuya observación, cuya necesidad de ser ordenada es donde nace el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cuya cabeza está la Autoridad Nacional del Servicio Civil.